¿vale? Y luego 30 compresiones, 2 ventilaciones de respiración, pero esto en las últimas guías dice que la gente que no está formada, tipo población general, habría que evitarlo, y continuar hasta que llegue los servicios de emergencia o el desfibrilador. Ahí todo el mundo que no toque al paciente, que no toque de una descarga, te enciende la luz. El botón se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y renuevas el RCP. Al menos que te diga que pare. Tipo, a veces te dice, se ha recuperado el ritmo. Sí. No reinicie resucitación. ¿Vale? Te puede pasar ambas cosas. Descarga ahí. Genial, luego salvado la primera. O reinicie resucitación, que implica de nuevo empezar las compresiones. ¿Cómo se hace en un niño y en un adulto? ¿Cómo se hace en un niño de más de 8 años? Igual que en un adulto. Colocamos las manos, nos colocamos igual, rectos, y hacemos fuerza con el cuerpo. Lo más importante es hacer fuerza con nuestro peso. Si hacemos fuerza con los brazos o con las... Cuidado con las costillas, ¿eh? No, en la cabeza, no responde, la no frente de la respira. maniobra Eso, es al las principio 5. para ver si respira Primero y luego las para cuando le vas a hacer la respiraciones. respiración. Pero la cabeza vuelve al sitio. vuelve a... Lo primero de todo que haríamos. No. Desde el principio. Vale, oye, el bebé no responde. Sacudirlo, cuidado, que la cabeza no va mucho, así que los bebés enseguida hacen sangradillos. comprobar que respira. Sí. Tienes que comprobar lo mismo que antes. Vale. Tienes la orejita, miras. Recuerda que tienes que abrir eso, tienes que hacer así. Y la barbilla para arriba normalmente se hace así. Bueno, pero pues... Bien, 15. Hasta 15. Claro, 15, 2. Muy bien. Esto de aquí es lo que me va a... ¿Vale? 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 14, 15. Animar. Cuidado con los bebés que les ponga la cabecita. Proteger la cabecita. Oye. Dale. Vale. ¿Qué es lo primero que hacemos? sobre esto, ¿vale? ¿Qué es lo primero que Y hacemos? lo primero que tengo que hacer es... Muy bien, abrirle vía aérea. Y voy a... ¿Ves cómo se va? Y va. Vale. Vale. No respira. Entonces, no. Le doy. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántas veces? Entonces así, Cinco veces. 2, ¿no? 5. Empezamos con 5. una vez terminada la RCP. Y es respirar un segundo, dejar que se hinche y que se deshinche. Así hasta 5 veces. A veces va a decir que con solamente las compresiones
¿Vale? Sigue sin respirar, entonces ¿qué empezamos? Pues ya le hacemos Compresiones. Pero manteniendo la vía aérea abierta. Entonces, con los pies es fácil ayudarte con los índices. Así y 15, al ritmo de 1001, 1002, 1003, más rápido. 1004, 1005, más rápido, venga. 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 14, 15. Entonces haces 5, un segundo así. ¿Estás aspirando también? No, soplar. Soplar, se hincha, tú te recuperas, soplar otro, sin despegarte, 5 veces. Vale, sigue, si de repente respira, genial. Si no, después de las 5, le tienes que hacer 15. Sí, pones así. No lo oigo bien, pero sí que lo he hecho. Si vemos que no respira y está inconsciente, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hemos hecho antes, la RCP. El RCP al final también, pensad que estamos apretando, podemos llegar a expulsarlo de esa forma. Entonces, lo ponemos, hacemos primero 2 ventilaciones, porque en este caso sabemos que no está respirando porque se ha atragantado. ¿Vemos que no funcionan? Pues nada, empezamos el RCP, 32 o 15-2 si es un niño. Cada ciclo volvemos a comprobar si se ha salido o si respira. Si no respira y no se ha salido, seguimos haciendo RCP. Si en algún momento vemos que, oye, lo ha sacado ya y está respirando, perfecto, lo colocamos de ladito como hemos dicho antes y ya está.